Hola, amadas hermanas. Qué bendición es para mí compartir junto a ustedes este bello estudio del libro de los Hechos, capítulo 1. Bueno, este libro es tan revelador, donde nos muestra pues nuestra identidad y nos está enseñando cosas que no conocíamos, que ignorábamos. Como dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, aquí nos está revelando el Señor en su palabra cosas que nosotros no conocíamos. Y bueno, nos irá enseñando a lo largo de este estudio del libro de los Hechos. Así que antes de iniciar, vamos a orar para que el Señor nos dé su sabiduría para poder retener lo que Él tiene para nosotras. Oramos. Padre, te doy gracias por tu amor que es inagotable, por tus misericordias y por tenernos por digna de sentarnos a tus pies para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos muestras por medio, Señor, de tu palabra, aquello, Señor, que tú trazaste para tu pueblo desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que eres tú el que nos está instruyendo en este estudio. Yo te ruego, Padre amado, que nos des tu sabiduría para poder entenderlo y comprenderlo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y háblanos a nuestro corazón para que de esta manera podamos, Señor, conocer nuestra identidad perfecta, oh Dios. Gracias te doy en el nombre del Mesías, porque sé que tú obrarás conforme a tu misericordia para con cada una de nosotras. Gracias, Padre. Amén. Bueno, regresamos al libro de los Hechos, el libro de los apóstoles. Vamos a estudiar hoy día del capítulo 6 al verso 8. Para las hermanas que no estuvieron en los estudios anteriores, bueno, estudiamos los versículos del 1 al 6. Como introducción, nos trajo el estudio nuestra hermana Mariuxi y vimos los versículos del 1 al 3 y luego pues conmigo el segundo estudio y ahora pues vamos a estudiar los versículos del 6 al 8, donde hablamos que el mensaje del libro de los Hechos tiene testigos claves que hablan de Yeshua y su resurrección. Y vimos que todas las escrituras del Nuevo Testamento apuntan al Mesías, al siervo sufriente. El Nuevo Testamento está formado por 4 grupos y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Por ejemplo, los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas y Apocalipsis. El libro los evangelios, he aquí, él muere. O sea, está hablando de la muerte de nuestro amado Mesías, de su vida. El libro de los Hechos está hablando de que el Mesías vive. Y las epístolas, he aquí, edifica. Y Apocalipsis, he aquí, él muere. Entonces, los evangelios representan, ¿sí? O hablan del Mesías y nos presenta, ¿sí? Al rey que es crucificado, que es rechazado y muerto. Los hechos nos presentan al Mesías resucitado. He aquí él vive, no se quedó en la tumba, resucitó y fue visto por más de 500 testigos. Las epístolas, he aquí él edifica, es decir, todas las epístolas como Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Primera de Tesalonicense, Segunda de Tesalonicense, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, las cartas de Pedro, de Juan. Bueno, todas las epístolas tienen el propósito de edificar nuestra fe. Y Apocalipsis, he aquí, él viene y todo ojo le verá, es decir, cuando él venga, todos le veremos. Incluso dice su palabra, aquellos que le traspasaron. Entonces, Hecho comienza hablando de la resurrección de nuestro amado Mesías. Y es aquí donde aprendemos algo muy impactante, y es que nuestro amado Mesías no está lejos. Él está con nosotras, ¿sí? Él está dentro de nosotras o dentro del corazón de su pueblo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5 dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos?
que Jesucristo está en vosotros. Al escribir que Yeshua está en vosotros, Pablo no estaba hablando poética o metafóricamente. Él quiso decir que Yeshua estaba literalmente morando dentro y fuera de los discípulos, dentro y fuera de ellos. Muchos otros versículos en la Biblia confirman el hecho de que el Señor Jesús, de que nuestro amado Mesías, realmente está y vive con su pueblo, con aquellos que le aman y con aquellos que guardan sus mandamientos. Como por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 10, dice que Cristo está en vosotros. También en 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, dice que tenemos este tesoro en vaso de barro, es decir, en nuestro corazón. Y Gálatas capítulo 2, verso 20, aquí es cuando Pablo declara enfáticamente, dice, mas vive Cristo en mí. Es decir, Él vive con nosotros. Y de aquí podemos aprender algo muy importante. Es que, especialmente cuando estamos pasando por dificultades, debemos comprender que nuestro amado Mesías no está lejos, no está cerca, sino que está dentro de nosotras, ¿sí? Está muy cerca de nuestro corazón. Y Él es mayor que el que está gobernando el mundo. El apóstol Juan, el amado del Señor, el que siempre estaba recostado en su pecho, dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto lo podemos confirmar cuando Tomás, por ejemplo, no creía a lo que le decían los discípulos y las mujeres, que Jesús había resucitado y que estaba vivo. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. Y dice la palabra del Señor que 8 días después, estando reunidos los discípulos y entre ellos estaba también Tomás, el Señor se presentó. Entonces le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, el Señor cuestionó la incredulidad de Tomás. Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que Él estaba con ellos. Que ellos no lo veían físicamente al Mesías, a nuestro Mesías, pero estaba ahí con ellos, escuchándolos, viéndolos con sus temores, con sus miedos y con sus dudas. Y lo que le pasó a Tomás es exactamente lo que muchas veces nos pasa a nosotras. Tenemos dudas, tenemos miedo, tenemos temores. Sí, y el Señor está ahí escuchándonos. El Señor está presente. Qué hermoso, hermanos, hermanas, es saber que no estamos solas. Qué hermoso es entender y comprender que Él está con nosotras, dentro de nosotras. Gloria a Dios por ello. Qué maravilloso y qué bueno es el Señor. Y bueno, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos estudiado, si nos vamos nuevamente, leemos del verso del 1 hasta el 5 y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto tenemos que tenerlo muy en claro, que Jesús, nuestro Mesías, como dice aquí, el que escribió este libro que es Lucas, ¿sí?
Ese fue su segundo tratado. En el primer tratado, el libro del Evangelio de Lucas. Y aquí dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿sí? Como nos enseñó nuestro amado Mesías. Tenemos que primero hacer y luego enseñar. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como vimos en el estudio anterior, no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿sí?, que los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo vimos nosotros en Mateo 28, versículos del 19 al 20. También vimos que la tevilá o bautizo no fue una práctica que inventaron los apóstoles. El origen de esta práctica viene desde el diluvio, cuando Dios juzgó al mundo por su maldad. También cuando Israel cruzó el Mar Rojo en seco para convertirse en el pueblo escogido de Dios. Y de esta manera se convierte en la nación del pacto. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el verso 6 y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es la pregunta que le hacen los apóstoles al Señor. Ahora bien, ¿por qué la pregunta? ¿Sí? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando ellos oraban por el reino, ellos oraban refiriéndose al reino de Israel. Porque esta era la nación a través de la cual el creador de los cielos y la tierra iba a gobernar a las naciones, a través de su ungido, nuestro amado Mesías, que venía por medio de David. Y el Señor prometió que iba a gobernar a Israel. Israel sería una luz para las naciones. Así que este era el propósito del Mesías. Por eso es que cuando Yeshua aparentemente se está despidiendo, los discípulos están ellos extrañados. Y por eso le preguntaron: ¿restaurará, Señor, el reino en este tiempo? Y aquí vienen las palabras clave que tenemos que entender. La palabra restaurarás es muy importante entenderla en el texto hebreo. Es la palabra tashif. Y en el Nuevo Testamento es clave, ya que así vamos a poder entender las implicaciones de esta pregunta, ya que está relacionada con la raíz de la palabra que aparece en los versículos que veremos a continuación. La mejor manera de entender el Nuevo Testamento como lo entendieron los apóstoles es buscar la equivalencia de las palabras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si vemos una palabra en el Nuevo Testamento en hebreo, lo único que tenemos que hacer para entender a qué se estaban refiriendo los apóstoles y saber cómo estaban pensando y relacionando estas palabras es ver dónde aparece esta palabra, recordando que en la época de ellos no existía el Nuevo Testamento. Y Yeshua les hablaba y ellos simplemente estaban escuchando. Y por supuesto que los apóstoles sabían a qué se refería, ya que Yeshua no les hablaba en griego, les hablaba en términos hebreos. El arameo también es muy afín al hebreo. Esas mismas palabras aparecen en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 13. Dice así: dice,
Cantar los Cantares, capítulo 6, verso 13. Dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. La Sulamita es una analogía, un simbolismo del pueblo de Israel que iría al exilio y que después Dios en su misericordia lo rescataría. Todo el libro de los Cantares es un romance entre Dios y su pueblo. Y en este pasaje vemos que el Señor está rogando, está suplicando a su esposa que vuelva. ¿Qué es lo que miraremos cuando la Sulamita, que es el pueblo de Israel, vuelva? Bueno, dice que veremos a dos campamentos, que sin duda se refiere a la casa de Israel y a la casa de Judá. Que cuando retornen habrá una unidad verdadera. Esa unidad por la que Yeshua oró, en el sentido en que sean uno. Y eso solo se llevará a cabo cuando volvamos. Ahora bien, vamos a definir exactamente qué implica volverse. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, dice, vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esa misma palabra, esa misma raíz aparece en este pasaje. Esto se escribió después de que Judá fue llevado a Babilonia y fue un desastre nacional. Y el pueblo le está diciendo al Señor, vuélvenos, vuélvenos. Y aparece esta misma palabra con el último profeta también del Antiguo Testamento, que lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, del 7 al 10. Dice así. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Y la respuesta el Señor se la da en los versos siguientes, del 8 al 10, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto me impacta mucho. ¿Saben por qué? Porque es el último libro del Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿sí? Y este libro es el de Malaquías, que el Señor haga el último llamado a su pueblo al arrepentimiento. Malaquías, podemos ver aquí, que da la clave para mostrar con hechos el verdadero retorno, el verdadero arrepentimiento. Todo lo dice, ¿sí? Todo lo dice ser parte de Israel. Y lo que dice, ¿sí? Que tiene que ver con los diezmos, ya que esa sería la clave para el avivamiento. Tremendo, ¿verdad? Así que el profeta Malaquías habla directamente, sin rodeos, diciéndole al pueblo que aquí es donde se va a notar realmente si estás arrepentido. Si hay un lugar en donde se ve la espiritualidad de una persona, es en su bolsillo.
es donde se nota si buscas primeramente a Dios, su reino y su justicia, o simplemente sigues construyendo tu reino temporal y pasajero. Todo esto tiene que ver con el retorno, con regresa. Regresa Israel, regresa a sus mandamientos, regresa Israel a los estatutos, los preceptos. Regresar entonces implica, ¿sí?, invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en la palabra de Dios. Tenerlo siempre como lo primero. Buscar a Dios, como nos dijo nuestro amado Mesías, buscar a Dios, buscar el reino y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que esta es la pregunta que los discípulos aquí le hacen a Yeshua. ¿Restaurarás a Israel? ¿Harás que vuelva al pacto y a los mandamientos? ¿Pondrás tus leyes ya ahora en su mente y las escribirás en su corazón, como dice Jeremías capítulo 31, verso 33? Esta es la esperanza que los discípulos tenían, a que Israel fuera restaurado. Y restaurar también significa arreglar algo que se ha destruido. Para las que no conocen lo que sucedió con la casa de Israel o con la casa del sur, ¿sí? Y para las que no están estudiando el curso básico, les animo a estudiar el curso básico. Voy a hacer un breve resumen. La división del reino de Israel sucedió en el reinado del hijo del rey Salomón. El reino del rey Salomón fue uno de los reinos más poderosos de la historia de los reyes. Esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 11. Antes del rey, ¿sí?, después de él, no hubo un reino como el reino de Salomón. Fue un reino poderoso, ¿sí? Fue un reino poderoso y bueno, ¿por qué el rey Salomón falló? ¿Sabe por qué? Porque pecó. No fue fiel a Dios como su padre David. Transgredió los mandamientos dados por un rey. Y una vez muerto Salomón, después del que el reino se dividió en dos casas, en la casa del norte y la casa del sur, la casa del norte la gobernó Jeroboam, un siervo de Salomón. Esta casa estaba conformada por 10 tribus. La casa del sur por 2 tribus, que fue Judá y Benjamín. Y la gobernó el hijo de Salomón, Roboam. Pero en el año 722 la casa del norte es llevada cautiva por los asirios. Y a partir de esa fecha se le conoce como la casa perdida, como las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa del sur, el primer exilio fue en el año 605 hasta el 66. Fue llevado cautivo por Babilonia y gobernó el rey Nabucodonosor, luego su hijo Nabonido y después Balsasar. Pero solo se llevaron en el primer exilio la clase alta. Y esto sucedió en los tiempos del profeta Daniel. El segundo exilio fue en el año 595 hasta el 331 y fueron llevados cautivos por los medas y persias. Y se llevaron cautivo a la clase media, siendo reyes de estas naciones, el rey Ciro, Darío y Asuero. El tercer exilio fue en el año 331 hasta el año 168 por Alejandro Magno. El cuarto exilio por Roma, en el año 168 a.C. hasta el 476 después del Mesías. Gobernaron 664 años con 10 emperadores. Y Roma oprimió tanto a los judíos y a los israelitas que quedaron. Entonces, viendo todo esto, la perspectiva que tenían los discípulos era que la casa de Israel fuera restaurada como en el principio. Por eso es que le hacen la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Volverás a reunir a las 12 tribus? ¿Volverán a ser como en el principio? Señor, ¿la vas a restaurar? Esta pregunta es importante analizarla, porque hay doctrinas que están circulando, sobre todo en el ámbito de las raíces hebreas, que dice que en realidad
ya el reino de Israel se había restaurado en la época de Esdra y Nehemías, que los que regresaron de Babilonia con Esdra y Nehemías, ahí se llevó a cabo la restauración de las 12 casas, de las 12 tribus de Israel. Si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué los discípulos le preguntaron al Señor? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la otra es que no encontramos en ninguna parte de la Biblia que diga que en los tiempos de Esdra y Nehemías se restauró el reino. Porque la profecía habla que es el hijo de David quien restaurará el reino de Israel. Como lo vemos en Isaías capítulo 11, del 1 al 5, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido a su cintura. También dicen algunos comentaristas que el error de los discípulos fue que ellos quisieron tener una nación, un país y al Mesías reinando. Ese fue el error de ellos. Y otros comentarios dicen que los discípulos creían que Dios en realidad quería era hacer un nuevo reino espiritual. Pero si esto fuera así, nuestro amado Mesías les hubiera dicho, ¿saben? Ya olvídense de Israel. Ya Israel no importa. Ya no importan los judíos. Ahora vamos a hacer un reino espiritual de toda tribus, nación y reino. Pero no les dijo eso, sino la respuesta la tenemos en el verso 7 que les dice. Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, el tiempo le pertenece al Señor y lo va a hacer a su debido tiempo cuando Él decida. La palabra tiempo es muy importante, ¿sí? También es la palabra etim, que en singular es la letra et. Et significa ahora. Su término es muy interesante, ya que el mismo término aparece en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 8, al 11, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esta palabra hora, o ed, también aparece en el siguiente pasaje con las palabras tiempo, que significa etim, en Génesis 18, del 10 en adelante. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y en Génesis 24 dice, Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. El verso 10, o sea, 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia de la ciudad de Nacor. Y Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Y a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Como vemos, son impresionantes las implicaciones de estos versículos,
con la palabra justo ahí, en estos 3 pasajes. En relación con la paloma que representa la casa de Israel, según Oseas, y Cantar de los Cantares, una paloma trayendo una hoja de olivo, símbolo de unción, símbolo del Mesías. Y esto podría representar más adelante Efraín teniendo al Mesías en su boca. Es decir, Efraín teniendo las palabras del Mesías en su boca, como está escrito, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y reposando una nueva creación. Esto fue en el diluvio. La paloma ya no volvió, como vemos en Génesis capítulo 8, verso 11. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó en la nueva creación con Noé y toda su familia? Y en el tercer pasaje, el texto se utiliza en relación a Isaac, el hijo de la promesa, que él cumpliría la multiplicación de la descendencia de Abraham y con el tiempo, o sea, con el tiempo. Y los 10 camellos ilustran las 10 tribus en el exilio, que serían saciados por la futura esposa de Isaac. Nada es coincidencia en la Biblia. Siempre que veamos una palabra, veremos que tiene implicaciones claves en pasajes como este. Y eso es justamente lo que dice nuestro amado Mesías en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El versículo 8. Y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra poder en hebreo es koaj, que significa valor, fuerza. Es decir, vas a recibir fuerza para anunciar sus maravillas, para proclamar esta buena palabra que trae vida y esperanza para todos aquellos que esperan la redención de Israel. Cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo. Como vimos en el estudio anterior, no es que haya una tercera persona. La palabra correcta sería Santo Espíritu. Es decir, la palabra Santo Espíritu sí existe en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué en el Nuevo Testamento dice Espíritu Santo? Bueno, fue al traducir del hebreo al griego. Es aquí donde está el error. La primera traducción se da aproximadamente en el año 280, es decir, 3 siglos antes del Mesías. Inició la traducción desde el hebreo al griego del Antiguo Testamento. Recordemos que antes no existía el Antiguo Testamento, solo existía el Tanakh, los escritos, los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores. Eso fue lo que se tradujo del hebreo al griego, con la traducción de la Septuaginta, sabiendo que antes, ¿sí?, no existía ningún otro idioma. El único idioma que existía era el hebreo. Para los antiguos griegos, la palabra, aquí la palabra, aios, ¿sí? Pero antes de eso quisiera mencionarle cómo fue escrito, ¿sí?, cómo fue la traducción. La Septuaginta tradujo esa palabra que vamos a empezar a estudiar del hebreo hacia el griego. Y vamos a ver qué es la palabra que nos va a explicar sobre el tema del Espíritu Santo, ¿sí? Recordando siempre que el Antiguo Testamento, el Tanakh, fue escrito en hebreo. Antes no existía ningún otro idioma. Entonces, para los antiguos griegos, la palabra aios significa el objeto de ser temido, respetado, y que viene de una raíz que hace alusión a algo que se acerca a algo puro. Eso es el concepto griego de la palabra aios. El tema es que esta palabra griega, aios, traduce 21 conceptos hebreos. Y ya sabemos que cada concepto, cada palabra hebrea transmite un sonido, transmite un concepto. Y de ese concepto depende el contexto que se va a explicar. Entonces, la palabra aios
tradujo 21 conceptos hebreos. Y eso va a explicar lo importante o la importancia de una palabra que está traduciendo 21 conceptos hebreos. ¿Y esto por qué? Porque el griego tenía muy poco vocabulario para poder explicar tantos conceptos hebreos. Como ellos no tenían muchas palabras, en una palabra se contuvieron estos 21 conceptos, entendiendo obviamente el texto de la frase de lo que se escribe. Se aclara de qué se trataría la idea. Al igual que el español, nosotros escribimos una palabra, pero esa palabra puede tener diferentes significados, ¿verdad? Dependiendo del contexto en que se aplique. Y esto es porque el griego es una lengua muy pobre en términos espirituales. Ellos eran muy pobres en términos espirituales y no tenían muchos términos para poder explicar todas estas palabras hebreas. Sigamos con el ejemplo de Ayush. Traduce o significa en hebreo el Eloah, que significa Dios. También traduce la palabra Kodesh, que es más utilizada en el Nuevo Testamento, que significa apartado o distinguido. Esta palabra Ayush también traduce la expresión en hebreo Tov, que significa bueno, y también traduce la palabra Gadul, que significa grande. Este ejemplo es una palabra, solamente de una sola palabra, y estamos con Ayush. En griego es traducido todos estos conceptos que vienen del hebreo. Todo el Antiguo Mandamiento, el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo, todo, hasta el año 280, antes del Mesías, porque hasta aquí no existía el Nuevo Testamento. Entonces, en esta palabra Ayush podemos ver otros atributos de Dios. Vemos que Ayush ha sido una palabra traducida como santo en el español, pero en realidad la mayoría de las veces la palabra Kodesh, dijimos que también puede ser interpretada como santo, apartado, distinguido. Y esta palabra viene vinculada con Dios directamente, que es el Olam, que hablamos que Dios es bueno, top. Así que sucesivamente va relacionando específicamente con todos los atributos de Dios. Ahora veremos la palabra, por ejemplo, el Ruach HaKodesh del Antiguo Testamento. Fue traducido al griego y del griego fue traducido a otros idiomas como al latín y de ahí llegó al español. Entonces vamos a ver solo dos referencias sobre este punto y vamos a leer pues Isaías 63 del versículos 10 y 11. Dice así. Pero 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El Ruach Kadosh. Ya dijimos que esta palabra o expresión hebrea significa la presencia o el poder de su santidad. Entonces, cuando hablamos del Ruach, es la presencia o es el poder del HaKodesh. Entonces, cuando hablamos del Santo Espíritu, aquí en español, en el hebreo es el Ruach HaKodesh, que es la presencia de su santidad. Entonces, comprobamos que sí existe
el concepto de Santo Espíritu desde el Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está el error? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, el error está en que se escribió al revés. En el Antiguo Testamento dice Santo Espíritu, mientras que cuando leemos en el Nuevo Testamento dice Espíritu Santo. Entonces, esto nos da a entender que no es lo mismo. El traductor ya al español da una diferente traducción de latín al español, no de la Septuaginta, porque la Septuaginta sí lo ha traducido bien para este término Santo Espíritu, y lo tenemos como tonema tu to aion. Aion es el Espíritu. Cuando hablamos de todos estos conceptos de la palabra aius, producía específicamente como neuma, espíritu, aius, santidad, es decir, la santidad de Dios. Es lo mismo, literalmente, la traducción griega del hebreo antes del Mesías. Tradujo bien esta expresión como el Santo Espíritu o el poder de la santidad, el Ruach HaKodesh. Es equivalente al griego tonema tuchaios. ¿Cuál fue entonces el problema en la traducción? El problema fue que después del latín ya fue manipulado. Recordemos que la traducción de la Vulgata latina es una Biblia traducida del hebreo al latín, que se elaboró en el siglo IV, es decir, en el año 382 después del Mesías, por Jerónimo Estridón, encargado por el Papa Damaso. Fue allí donde se tradujo distinto, pero hasta entonces, del hebreo al griego andaba todo bien. Fue después que se tradujo al revés, es decir, en vez de decir Santo Espíritu, ¿sí? En el Nuevo Testamento, la misma expresión que en griega, que es tonema tu aion del Antiguo Testamento, que se tradujo, ¿sí? En el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. Ahí fue el error. ¿Y por qué se coloca Espíritu Santo? ¿Acaso no se puede concebir que haya un Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no se puede concebir que Dios haya puesto su Espíritu en medio de su pueblo Israel? Como dice Isaías 63, 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Dónde está? Entonces Dios habitaba en medio de su pueblo, ¿sí? Y era conocido por su pueblo. ¿Por qué? Porque habitaba en medio de ellos. Su presencia, su poder estaba con ellos. Entonces, fue el traductor que cambió de una forma sutil el escrito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea, ahí fue el error. Y fue tan sutil que nunca nos dimos cuenta. Es también como, por ejemplo, al momento en que se nombra a los apóstoles. En el Nuevo Testamento se los nombra como San Marcos, como San Mateo, como San Pedro, ¿sí? Como, bueno, a todos santos, San Judas, también a Pablo, San Pablo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se nombran así a los profetas como santos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, todo fue un plan de Roma. Al igual de las santificaciones. Y lo hicieron solo lo hicieron con el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hicieron con el Nuevo Testamento solamente? Fue como para separar, indicando que todo lo del Antiguo Testamento era viejo
Y ahora había venido algo nuevo, una reforma que ellos crearon tanto Roma como los concilios. Entonces fue la nueva reforma la que hizo esta separación. Es decir, Roma cambió, separó conforme a sus planes, como lo vemos nosotros, como lo ha hecho. Y aquí volvemos y regresamos al verso 10 de Isaías 63 que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. También podemos decir aquí que causaron dolor, ¿sí? Corazón al dolor del Señor. Causaron dolor a su Santo Espíritu. Es la misma palabra griega que se tradujo en la Septuaginta y que luego se tradujo en el español, en el Nuevo Testamento. También encontramos que en Efesios, capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo. Es la misma palabra que se utiliza en el hebreo acá, pero se le da como otros términos para hacer una separación, como si fuera el Espíritu Santo, una tercera persona de la Trinidad. En en Salmo 51:11, vemos cómo David ora al Señor y le dice en esta oración tan linda, en este salmo que es hermoso, verso 11: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como vemos, no es lo mismo, ¿sí? Crea una separación mental inconsciente en vez de escribir Santo Espíritu en el Nuevo Testamento. Escriben Espíritu Santo, ¿sí? También vemos en Mateo capítulo 1, ¿sí? Aparece 19 veces la expresión de Neuma tu Hayus, que viene la palabra Ayus, de la que hablamos, ¿sí? Y Neuma, espíritu, tu Hayum, que significa espíritu de Dios, con varias variaciones, que puede significar espíritu de Dios, ¿sí? Esta expresión griega fue traducido como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu mío, Espíritu. Vamos a ver solo un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 1, del verso 18, cuando dice que María quedó embarazada o había concebido por el Espíritu Santo. Aquí la expresión es la misma del Antiguo Testamento, del Ruach HaKodesh, que se tradujo al griego como Neuma tu Hayum. En la Septuaginta, en el Nuevo Testamento, consta como Neuma tu Hayus, pero que luego se tradujo en el español como Espíritu Santo. Entonces, la misma expresión que leímos en Isaías 63, de los versos 10 y 11. Entonces, debería aquí leerse así: se halló que María había concebido del Santo Espíritu, del poder de la santidad de Dios. No es que haya una tercera persona, no, sino que concibió por el poder de la santidad. Es el mismo poder de Dios que viene manifestándose desde la antigüedad, como dijo David en su oración del Salmo 51:13. Lo expresa de una forma tangible. 11. No quites de mí tu Ruach, tu espíritu, Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Nunca se habló de que hubiera una tercera persona en el Antiguo Testamento. Los escritores de la Septuaginta tenían bien claro este concepto hebreo, de que se trataba de la presencia del Todopoderoso, del Santo de Israel, que era un atributo más de la presencia de Dios, una forma de referirse a Dios como cuando nosotros, por ejemplo, decimos Padre Eterno, el Señor de los ejércitos. Es la presencia de su santidad, es su espíritu a lo que nos estamos refiriendo. Esto es interesante de que
de que lo podamos entender y que lo tengamos muy claro, que no existe una tercera persona. No existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo el Padre y el Hijo. Espero que este estudio, amadas hermanas, les haya ayudado a entender eso de la Trinidad. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este estudio, y esperamos en el Señor que nos siga hablando a través de los siguientes versículos y capítulos de este libro de Hechos. Oramos, amadas hermanas. Padre, te damos las gracias en esta hora por esta palabra que nos trajiste, Señor, que nos has revelado, Padre amado, que aquellas personas, Señor, han distorsionado, Padre amado, y transgredido, Señor, tu palabra, Señor, trayendo enseñanzas, Señor, que no lo son, Padre. Hoy te doy las gracias, Señor, por habernos revelado la verdad, oh Dios, a través de este estudio. Gracias te doy, Señor, y ayúdanos para continuar adelante aprendiendo más de ti, Señor, de aquellas cosas, Padre amado, que tú tienes, Señor, Padre amado, escrito aquí, Padre, para tus hijos, para tu pueblo, Señor, para aquellos hijos que se quieren acercar a ti, Señor, que quieren conocer la verdad, como dijo nuestro amado Mesías, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gracias, Padre, porque es a través de tu palabra, que es la verdad, es que podemos encontrar nuestra libertad para poderte amar, adorar y honrar como tú te lo mereces. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre del Mesías y por sus méritos, te doy las gracias eternamente y por siempre. Amén. Amén.